Sí, sí, hay distintas etapas en las que los roles van cambiando y bueno, desde la elección hasta acá fue tiempo de ir acomodando la estructura, las tareas de cada uno y el rol que cada uno jugamos dentro de la gestión. Y eso no me permitió por ahí salir y tener el nivel de exposición que tuve hasta ese momento, pero acá estamos. Bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el logro académico. Fue noticia, lo publicamos en Distrito Interior, consideramos un dato importante. No es el único villeguense graduado de abogado, pero sí que lo ha hecho durante la función dentro del gobierno. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, la verdad que muy contento. Fue un desafío personal y hacerlo justamente como vos decís, con el poco tiempo del que dispongo para mis actividades. Fue un esfuerzo importante, dedicándole muchas horas en la noche y en los veranos, aprovechando para adelantar materias. Me ayudó también la gestión, porque mucho de lo que estuve estudiando estuve en permanente contacto por la actividad, así que eso me ayudó. Como destacaste vos en la nota, mi tutor Guillermo Grosso, que me acompañó en la práctica profesional, también fue muy importante. Así que contento, pero contento sobre todo por el ejemplo para mis hijos, que para mí es una de las cosas más importantes, de que durante toda la vida hay que seguir estudiando y capacitándose. Lo he hecho siempre, pero este era un desafío que tenía postergado y que en este momento decidí encararlo y por suerte lo pude culminar. Yo creo que uno durante toda la vida tiene que seguir aprendiendo y capacitándose, porque hemos tenido, y como vos decías en la nota, en la política tenemos ese desafío, porque hemos tenido muy malas experiencias con gente que se ha creído que sabía todo, y así han sido los resultados que hemos tenido como país. Bueno, siendo una persona más sabia a partir de la incorporación de conocimientos, duda más de lo que sabe. Siempre hay que dudar. En mi vida, yo, como todos, he cometido muchos errores pensando que estaba haciendo lo correcto. Y por eso hay que reconocerlos los errores y trabajar para solucionarlos y adquirir los conocimientos que te hacen falta para no cometer los mismos errores. Por lo menos nuevos errores vas a cometer siempre, porque el que hace se equivoca, y eso es algo que tenemos que aceptar para poder hacer lo mejor posible. Pero bueno, yo creo firmemente que la educación, la capacitación es lo que más necesitamos como sociedad, no solamente como municipio, sino como nación. Necesitamos darle otra importancia a la educación. Yo sigo mucho a Mateo Salvato, que justamente hace pocos días hizo un año de su visita a Villegas, la cual a mí me marcó ese teatro con más de 700 chicos y Mateo haciendo su exposición. Realmente me marcó y se lo dije a él y lo sigo desde ese momento, porque realmente me parece una persona brillante, que sigue capacitándose, que habla muchísimo de educación, que está convencido de que la educación que tenemos no alcanza, cosa que comparto. Tenemos que mejorar. No solamente la discusión sobre educación no puede estar solamente centrada sobre las paritarias, que también son importantes. O sea, creo que es una discusión que hay que dar, cuánto tiene que ganar un docente, pero no puede ser lo único que se discuta en educación. Hay que discutir el contenido, las formas, para qué tenemos que preparar a los chicos en el futuro. Mateo instaló en las redes sociales la discusión sobre si programación tenía que ser una materia en la escuela, y yo creo que sí. Todo lo que tiene que ver con la tecnología necesita tener una importancia mucho mayor en la educación de los chicos, porque es el desafío que van a tener en el futuro de su vida laboral. Entonces hay que darle otra importancia, y para darle esa importancia hay que instalar la discusión y darla, porque creo que de ahí surgen las mejores cosas, de una discusión sana donde todos podamos
opinar y aportar y con un objetivo que tiene que ser que en el futuro los que van a tener la responsabilidad de llevar adelante la sociedad estén bien preparados para eso. Estamos hablando con Gabriel Molnes Ruiz, es secretario de Gobierno. Bueno, ¿cómo marchan las cosas? Punto número 1, ¿cómo está financieramente hoy el municipio de General Villegas? Como todo, Fernando, estamos en un momento delicado. La pandemia es algo que en el mundo está marcando la diaria. Nadie tiene una real dimensión de hasta dónde va a afectar a la economía, no solamente hablando de lo sanitario, que eso también genera un costo en todos lados. Nosotros, por suerte, hasta ahora no hemos tenido el nivel de afectación, porque tuvimos 2 casos positivos, pero hasta ahora no hemos tenido el nivel de afectación que han tenido otros distritos, que eso conlleva, además del riesgo sanitario y del riesgo de vida de las personas, un costo económico importante. Sí, hemos tenido en la primera etapa de esta pandemia que hacer las inversiones que hizo falta para reacondicionar el sistema de salud, para poder estar preparados para lo que pueda venir. Que se hizo, fuimos el primer distrito de la provincia de Buenos Aires en desarrollar una aplicación para controlar la cuarentena, la cual realmente fue muy útil. Hay que destacar el trabajo que se hizo también desde la dirección del hospital y desde el área de epidemiología en el seguimiento de cada uno de los casos sospechosos o de las personas que venían desde el exterior y tenían que hacer el aislamiento obligatorio, y así después cómo se fue controlando cada una de las personas que tuvieron que cumplir con la cuarentena. Pero bueno, contestando a tu pregunta, el panorama que tenemos es de incertidumbre, de no saber cuándo se va a terminar eso, de no saber cuáles van a ser las medidas del gobierno nacional y provincial con respecto a la continuidad de la cuarentena, con respecto a las restricciones que hay todavía para el normal desarrollo de todas las actividades económicas, pues si bien ha ido flexibilizándose esta cuarentena, aunque el presidente diga que no hay más cuarentena, sigue existiendo y sigue habiendo restricciones para movilizarse. Hay algunas actividades que todavía están sin funcionar y que no se sabe cuándo van a volver a funcionar, y eso tiene un impacto en todos los niveles. El intendente acaba de tomar una decisión, luego consensuada discusión de por medio con el comité de crisis, como fue el retiro de los montículos de tierra. ¿Qué impacto está teniendo eso en la comunidad? Y eso tiene varias lecturas. Por un lado, yo comparto la decisión que se tomó en el comité de crisis de haber levantado los montículos de tierra por varias razones. Primero, porque es un riesgo, porque lo que pasó en Lincoln puede pasar en cualquier lado. De hecho, ha pasado en muchos lados sin tener como resultado un fallecimiento, como sí fue en Lincoln, que eso tiene consecuencias legales que hay que tratar de evitar. Pero más allá de eso, creo que lo que tenemos que tomar conciencia en esta etapa, fundamentalmente, desde el principio, que todos debiéramos como ciudadanos tener la conciencia de que esta pandemia se enfrenta con responsabilidad personal. Ninguna medida de control y de aislamiento funcionó en ningún lugar del mundo sin la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos, y hay que ser muy consciente de eso. De hecho, tenemos ejemplos como Bragado, Tandil, que han tenido controles realmente muy estrictos desde el primer día, y hoy los 2 lugares están con muchísimos casos. Bragado ya con varios fallecidos. En el caso de Tandil, anteayer ya tenían 58 casos positivos y seguían con muchos sospechosos. Y no es porque no han trabajado bien, es porque el virus entra por una persona que está autorizada para circular, y acá también nos puede pasar.
el tema de la expansión del virus es la irresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos que no toma las medidas de prevención y que no respeta los protocolos. Ahí está la clave. Si no respetamos el distanciamiento, si no usamos el barbijo en los contactos cercanos, si el que trae la mercadería no respeta el protocolo para la descarga, si en el comercio no respetamos los protocolos que están establecidos, y están establecidos porque las áreas de salud, los equipos de salud han establecido que es la mejor forma de prevenir el contagio. Entonces hay que respetarlo. Esa es la única forma de prevenir. Un control en la ruta, un bloqueo en una calle no va a impedir que entre el virus, porque una persona que viene a traer la mercadería, la verdura a la verdulería, la mercadería al supermercado, los remedios a la farmacia, que no podemos dejar de tenerlos, puede venir enfermo y no tener síntomas, y va a pasar por el control y nadie le va a impedir que entre. Pero si esa persona respeta los protocolos que hay y baja la mercadería como la tiene que bajar, y el comerciante respeta la distancia que tiene que respetar y los protocolos, no se van a contagiar. De hecho hay ejemplos claros. En Estados Unidos 2 peluqueros atendieron a más de 150 personas infectados de coronavirus y no se contagió uno solo de sus clientes. ¿Por qué? Porque respetaron el protocolo, tenían puesta la máscara facial, hicieron la desinfección como la tenían que hacer. Lo que hay que hacer es eso, es respetar los protocolos y eso no te puede obligar nadie. No puede haber un policía al lado de cada persona para obligarte a cumplir con tu responsabilidad como ciudadano. Porque incluso aunque no estés dentro de los grupos de riesgo, porque los chicos sabemos que son el grupo menos afectado, pero ponen en riesgo al no respetar los protocolos a su familia, a sus abuelos, al resto de la sociedad. Y yo creo que la clave para poder salir de esta crisis lo mejor posible es esa, es la responsabilidad individual. El retiro concretamente de los montículos de tierra tuvo más que ver con una cuestión legal que presupuestaria. Sí, no, en lo presupuestario los montículos de tierra no afectaban en nada, porque una vez que estuvieron hechos, eso no tenía un costo más que el recorrido. La reposición de algún pasacalle. Sí, la reposición, pero no era un costo a tener en cuenta en función de la prevención. Bien, le pregunto esto, consecuencia de esto. Campana dejó entrever, y me arriesgo a decir que es un hecho, que el 31, fecha en que vence esta nueva cuarentena dispuesta por el gobierno, se retirarían los controles en los 3 accesos también. Yo no me quiero anticipar a eso, habrá que ver cuál es la decisión del gobierno nacional y provincial con respecto a las restricciones. Y bueno, se evaluará en el comité de crisis para ver qué decisión se toma con respecto a eso. Lo planteó como una idea el intendente. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, en esta etapa necesitamos más vale incrementar los controles dentro de la ciudad, que si tenemos el personal afectado en los controles de la ruta, no podemos intensificar los controles adentro, y apelar a la responsabilidad individual. Yo creo que la clave hoy es esa, que cada uno como ciudadano tenemos que tener la responsabilidad, no solamente de hacer nosotros lo que tenemos que hacer, sino de decirle al que tenemos al lado, respetar la distancia, respetar el protocolo, entras al comercio, ponete el alcohol en gel. No puede haber más de tantas personas en cada lugar, están establecidos los protocolos, y todos los conocemos. Y cuando entras a un comercio, vos sabés en ese comercio qué es lo que hay, porque está expuesto el protocolo, tenés el alcohol en gel, tenés la capacidad de personas que pueden entrar, hay que respetarlo. Esto de alguna manera va a ser consecuencia, también lo dijo Campana en una entrevista que le realizamos, que las personas, el personal particularmente de deporte y cultura, que hoy está afectado a los ingresos, podría estar en el interior reforzando los controles. Eso bajo el formato guardia urbana, que es un modelo similar al que funciona desde hace tiempo en América. Ese es un proyecto que se está desarrollando, que todavía no está terminado cómo va a funcionar, pero que estamos trabajando en eso. De hecho, la semana que viene va a haber algunos cambios en el funcionamiento de los inspectores, que tienen que ver con avanzar hacia esa guardia urbana que queremos crear, pero todavía es un proyecto que está en desarrollo. O sea, General Villegas todavía no va a tener guardia urbana. Todavía no la tiene, sí la va a tener.
Es algo que es una decisión tomada a hacerlo, pero estamos en etapa de desarrollo. Todavía no está empezando a funcionar ni tiene una fecha de inicio. Estamos dando pasos para eso. Bien, ¿qué va a pasar la semana que viene? Cuando usted nos dice va a haber cambios en el funcionamiento. No, va a haber modificaciones de los horarios en los que trabajan los inspectores y en la división de las tareas y en cómo se le asignan las zonas para recorrer, pero todo tendiendo a ver cuál es el funcionamiento más adecuado, avanzando hacia esa guardia urbana que queremos establecer. Bien, ¿los inspectores siguen siendo de tránsito o van a tener alguna otra tarea asignada más parecida a una guardia urbana? No, se va a ir avanzando hacia eso. Por ahora son inspectores de tránsito y los inspectores de comercio son inspectores de comercio y se va a ir dando pasos para crear esta guardia urbana municipal que no se hace de un día para otro, ¿no? Incluye toma de más personal porque hoy indudablemente los controladores son escasos para el movimiento de Villegas. Es una de las cuestiones a evaluar para ver en función de lo operativo que tengamos que resolver en el día a día. En este contexto, hablamos de tránsito, motos, sigue siendo un problema. Sí, sigue siendo un problema. A pesar de que se hacen operativos y se han secuestrado enorme cantidad de motos, de hecho ya se está trabajando en la posibilidad de compactar todas las motos que tenemos secuestradas, que no han sido retiradas por los dueños. Hay una ordenanza aprobada hace poco en la que para retirar una moto si está modificada el escape no se puede retirar hasta que no le cambian y la vuelven a su estado original. Pero la verdad es que necesitamos seguir avanzando en ese tema porque es un problema que todavía no se ha podido resolver. Le pregunto, las averiguaciones del caso nos han llevado a que esto, primero, más allá de la, entre comillas, indiferencia o el trato que judicialmente Trenquelauquen tiene para con General Villegas, dicho por el propio intendente en la puerta del municipio en la oportunidad que recibió a la mamá de Bautista Gómez, si hay una decisión política fuerte en conjunto con el juez de faltas y la policía, que son todos elementos que existen, que funcionan, se puede llegar a producir algún control más exhaustivo sobre los motoqueros que hacen, digo motoqueros con todo respeto hacia los motoqueros, ¿no? Esta gente que usa las motos con los fines que vamos en ese camino. Ahí, como decía el intendente en la nota a la que vos te referís, uno de los escollos con los que nos encontramos en ese sentido, y yo fui testigo en ese momento, en más de 2 oportunidades hemos armado una investigación con muchísimas pruebas aportadas y hemos pedido los secuestros de muchísimas más motos. En una de las oportunidades de más de 50 motos, con filmaciones, fotos, videos, testimonios de testigos, y no nos las han autorizado. Entonces eso es muy difícil, porque es mucho más fácil ir y secuestrar una moto en el domicilio que la policía ande corriéndolos por la calle. Es muy difícil que una persona con la moto modificada pase por el lugar donde está el control, porque entre ellos se avisan, saben dónde están. O sea, secuestramos algunas motos, pero es muy difícil, y además no se puede porque pondríamos más en peligro al resto de la ciudadanía andar corriendo a las motos por la calle. Que no quiere decir que muchas veces por una cuestión de seguridad no haya algunas persecuciones, pero no se puede sobrepasar algunos límites porque pondríamos en riesgo al resto de la ciudadanía. Pero bueno, necesitamos que desde el ámbito de la justicia ese acompañamiento, como hay en otros distritos. Eso está claro. Lo que vos decís es así de claro. Nosotros en ese sentido necesitamos más acompañamiento. Que no quiere decir que no se trabaje, pero creo que falta. Bien, ¿de quién depende? ¿Los legisladores que modifiquen las leyes, los fiscales y o jueces que se pongan las pilas? Las herramientas están. Yo creo que es una cuestión de interpretación y sobre todo muchas veces es una cuestión de interpretar las necesidades de la sociedad.
Y ahí eso es una cuestión individual de cada persona. Están tardando mucho en interpretar las necesidades de la sociedad. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ese reclamo está y lo hemos visto en este último tiempo reflejado en muchas marchas donde la ciudadanía está diciendo necesitamos otra respuesta. Bien. ¿Se van a convocar a legisladores? ¿Cuál es la idea, digo, para revertir esta situación? No, permanentemente es un tema que está planteado. El intendente lo ha planteado en el Ministerio de Seguridad varias veces. También yo he presenciado alguna conversación al respecto con el ministro de Justicia en su momento, en la gestión anterior. También se trató este tema y es algo sobre lo que hay que seguir planteando, instalando la discusión para que en algún momento podamos tener más herramientas para controlar algo que nos molesta a todos y que no es tan sencillo, porque ya te digo, si no tenemos la herramienta de poder ir al domicilio a secuestrar una moto que sabemos que no cumple con los requisitos que tiene que tener, en la calle es muy difícil. En la calle, por más operativos que hagamos, es imposible cubrir todo el distrito con patrulleros, retenes, controles, porque demandaría un nivel de estructura que es imposible de sostener en un distrito del interior. Y además tenemos esta limitación que claramente no se puede volver una persecución de película el centro de la ciudad, porque además pones en riesgo a cualquier persona que esté circulando, y esa no es la idea. La idea es solucionar el problema, no generar un problema mayor. Uno de los últimos temas absolutamente candente y cada vez más grave, que es, bueno, la falta de vivienda, ya sabemos, los antecedentes al respecto, etcétera. Hoy la usurpación de terrenos en ex Quinta Migliore es realmente cuantiosa en cuanto a que se dan con mayor frecuencia. Sí, como vos decís, es un tema pendiente dentro de la gestión. El tema de vivienda es un tema en el que no hemos logrado, así como se ha avanzado muchísimo en otras áreas, y podríamos hablar de eso tranquilamente. Ese es un tema en el que no hemos podido avanzar como hemos querido. Es un tema complejo, es un tema en el que ni en la gestión anterior ni en esta hemos tenido el acompañamiento desde la provincia y desde la nación que hubo en algún momento, y desde el municipio no se ha podido avanzar como quisimos. Pero más allá de eso, lo que hay que dejar claro es que la usurpación es un delito, y en muchos de los casos el terreno usurpado tiene un dueño, y ahí el municipio no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si a vos tenés una vivienda o un terreno que es de tu propiedad, y viene alguien y la usurpa ilegalmente, es un problema entre privados, entre particulares. Vos tenés que denunciarlo, y la justicia te otorgará, si entiende que corresponde, un desalojo. Y eso es la situación en la que estamos, que no es tan fácil, que los desalojos no salen, que hay que contemplar cada situación particular, también es verdad. Pero ya no es un tema que nosotros desde el municipio podamos atender, sino que es algo que también depende del trámite judicial. Nosotros desde el municipio lo que hacemos es en los terrenos que son municipales, hacerlo la denuncia, y lo que sí hacemos es a las personas que están en la situación de ir a buscar una solución a su situación habitacional con una usurpación, es ofrecerle los acompañamientos que se pueden dar desde el municipio, el acompañamiento para alquiler, la asistencia, pero eso es todo lo que podemos hacer desde el municipio, brindarle las herramientas para salir de esa situación de ilegalidad. Pero más allá de eso, después lo que nos compete como autoridades es hacer la denuncia y la justicia determinar el desalojo. Hay algunas argumentaciones injustificables cuando se trata de cometer delitos, obviamente, que de todas maneras indican la ausencia de una construcción en el tiempo establecido por ordenanza. Se decidieron a usurpar.
hay obviamente un delito que se pudo haber producido, insisto, nada lo justifica, por el incumplimiento de una ordenanza. Sí, un incumplimiento en los plazos de construcción establecidos en la ordenanza de adjudicación no justifica un delito de usurpación. Eso es así. Bien, pero ¿qué así pasa de claro. con quienes no cumplen con lo que debieron haber cumplido? En este momento está instalado el debate sobre, y de hecho se está avanzando, en Piedritas se está avanzando en este momento con la desadjudicación de terrenos donde no cumplieron la ordenanza, se va a seguir avanzando con los terrenos acá en General Villegas. El tema es mucho más complejo porque en muchísimos casos esos terrenos están usurpados, es lo que vos reflejás. Pero lo que hay que hacer es avanzar en ese sentido. El que no cumplió con la ordenanza en los plazos tiene que solucionarse a través de una desadjudicación, contemplando los casos de cada uno, porque hay casos particulares que hay que contemplar. Hay situaciones, te puedo reflejar una donde una persona inició la construcción, no pudo completarla porque en el medio hubo una estafa, compró una vivienda prefabricada, nunca se la entregaron. Bueno, todas esas situaciones, si se pueden documentar, justifican el incumplimiento del tiempo de la ordenanza, pero no todos los casos son así. Hay que agarrar cada caso en particular y ir resolviéndolo, y el que no cumplió hay que desadjudicarlo, porque hay realmente una necesidad de muchas otras personas de poder adjudicarles esos terrenos. Lo último tiene que ver con ¿dónde siente que es fuerte la gestión? A ver, yo creo que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, a pesar de haber tenido años dificilísimos. Yo creo que la evaluación de la gestión se hace en si todos los años estamos un poco mejor de lo que estábamos. Yo creo que hay muchos logros que tenemos que reconocer. El hecho de tener una universidad instalada que ya se está dando los primeros egresados, incorporando a partir del año que viene más carreras, el desarrollo, eso ya de por sí, para mí, esto es particular, es importantísimo, porque el hecho de tener una universidad radicada en General Villegas, más allá de que gracias a esta pandemia no hayamos podido avanzar en el edificio que va a tener como edificio propio, no quiere decir que no se haya avanzado. Ya te digo, es importantísimo. Obviamente estamos en los primeros pasos. Hay quien dice, no, son 2 carreras nada más. Son los primeros pasos. No había una universidad. Hoy hay una universidad instalada acá donde los chicos pueden decidir iniciar una carrera presencial, gratuita, y ya te digo, los primeros estudiantes ya están a punto de recibirse. Después se ha avanzado muchísimo en infraestructura, en los barrios, en los pueblos, iluminación, cordón cuneta, mejorado de calles, mejorado de la infraestructura pública en general. El intendente en estos días estuvo reunido y está por arrancar la obra de gas, que quedó demorada también gracias a la pandemia y a la crisis que se generó luego de las elecciones, pero está arrancando. Vamos a tener gas natural. Eso también es parte de lo que se ha gestionado. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a la mejora de la infraestructura municipal, en maquinarias. ¿Que falta? No hay ninguna duda que falta, pero por eso te digo, yo hago la evaluación viendo que vamos dando pasos en ese sentido. Obviamente con los recursos con los que puede contar un municipio es imposible hacer todo junto, y menos en años donde tenemos que considerar que pasamos por 2 años de la peor inundación de la historia, sequía, tornados, ahora la pandemia, en el medio una crisis política con las elecciones de por medio que generó una crisis económica terrible. Bueno, son todos factores que
no te digo que impidan avanzar en la gestión, porque hemos avanzado, pero que influyen en los recursos con los que podemos contar. Como vos decías hoy, la pandemia influye en los recursos con los que podemos contar, y en su momento cada una de estas crisis también influyó, y como te pasa a vos en tu casa o a cualquier persona, cuando vos tenés tantas cosas que hacer, vos y un recurso limitado, vos no podés cambiar el auto, arreglar el portón, pintar la casa, irte de vacaciones y pagarle la universidad a tu hija. O sea, no podés hacer todo junto, tenés que ir poniendo prioridades y avanzando en cada sentido. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, hay muchas cosas para destacar. Los puntos digitales que tienen que ver con acercar posibilidades de capacitación junto con la tecnología a los chicos, para mí es de las cosas más importantes que hemos hecho, pero se ha avanzado muchísimo en cuanto al ordenamiento de la administración. Falta mucho, estamos dando pasos para eso en esta nueva gestión. En el último tiempo hemos empezado a desarrollar una oficina de estadística y de manejo de la información proyecto en el que estoy trabajando con Fernanda Bonelli, y porque era algo que teníamos hace rato ganas de hacer, pero no teníamos la persona que estuviera suficientemente preparada y capacitada para hacerlo. Fernanda lo está, Fernanda ha avanzado muchísimo en su capacitación también con respecto al manejo de la información y a la estadística, y estamos dando los primeros pasos para tener un área que nos permita tener la información de cada una de las áreas del municipio para tomar mejores decisiones, porque hay áreas donde tenemos que generar esa información y después poder analizarla para tomar decisiones, y hay áreas donde, a pesar de que está la información, por ejemplo en el área de personal, donde la información está disponible, no teníamos las herramientas para tener los datos y tomar mejores decisiones. En ese proceso estamos. Es un proyecto y una oficina que a mí me tiene particularmente muy entusiasmado, y creo que va a tener un impacto en la mejora de la calidad de la gestión realmente muy grande. Y son todos pasos que hemos venido dando en la medida que se va pudiendo avanzar. O sea, esto no es automático. La gestión no es una cosa que vos venís un día, planteás voy a hacer todo esto y lo empezás a hacer. Vos llegás a la gestión con un montón de ideas y proyectos y con líneas de trabajo, y tenés que ir dando pasos para estar cada vez más avanzado en esos proyectos. Yo creo, la evaluación que yo hago desde mi lugar, es que hemos ido avanzando en la mayoría de esos proyectos y de esas ideas. En algunos, como vos comentabas recién, todavía no hemos podido avanzar lo suficiente, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que no hay que aflojar, hay que seguir en ese camino, y tenemos muchas posibilidades de seguir haciéndolo. Respecto al gas, porque todo el mundo imagina que es ya conectar el gas para todos, no, es el gasoducto desde La Pampa a General Villegas, y luego viene otra etapa que es la instalación, la red, la ampliación. Sí, primero la conexión de todas las personas que ya están dentro de la red, pero que no hay capacidad de gas como para... Hasta hoy es vía Grande Zeppelin, digamos, por eso es limitada la capacidad. Ahora va a ser por gasoducto. Ahora va a ser por gasoducto con capacidad para darle el gas a toda la ciudad, pero como vos decís, y tiene relación con lo que yo estaba diciendo, todo esto va en etapas. Primero hay que hacer el gasoducto, primero había que iniciar, licitar la obra, comprar los materiales que ya están, traerlos, a la etapa de proyecto donde se midieron, la etapa legal donde había que hablar con los propietarios muchas veces de los campos por los que tiene que atravesar el gasoducto. Toda esa etapa ya está finalizada y están iniciando la etapa de obra. Cuando llegue el gas a General Villegas, como vos decís, primero van a hacer la instalación de las bocas que ya están dentro de la red, mientras empieza la ampliación de la red para poder darle el servicio al resto de los ciudadanos. Gabriel Monos Ruiz, le agradecemos. Como siempre quedan muchos aspectos. Iba a preguntarle política, pero bueno, por ahora...
Antes de terminar, permitime saludar a un amigo que cumple años hoy, Sergio Presti, un feliz cumpleaños. Bien, bueno, Presti es radical, a propósito de política. Dijo amigo, sé que no tiene nada que ver con la política, pero... No, es un amigo que me ha dado la política justamente y bueno, es una persona con la que venimos trabajando desde el principio y seguimos trabajando. Tenemos un grupo grande de gente, por suerte, con la que podemos tener estas discusiones políticas y seguir construyendo un espacio que es nuevo, porque Juntos por el Cambio es un espacio que nació en el 2015, pero que hay que seguir trabajando en construirlo en todos los ámbitos, en el nacional, en el provincial y en el local. Hay que seguir avanzando en esa construcción. Bueno, le pregunto en el plano local porque es lo que más conocemos, y hablar de nación y provincia es nada, tirarle margarita a los chanchos, porque ¿qué vamos a cambiar hablando de eso? Pero digo, las nuevas generaciones, usted forma parte de eso. Anteriormente estuvo visitándonos César Julián, que muestra una impronta diferente a los tradicionales dirigentes, más allá de que muchos de ellos son materia de consulta. Digo, las nuevas generaciones de políticos, entiendo que usted forma parte de ellos, se están abriendo paso, los jóvenes, respecto a los que aún estando en la gestión ya deberían dar un paso al costado, de acuerdo al propio discurso que ellos pregonaron o con el discurso con el que llegaron al lugar donde están. Yo no creo en las viejas y nuevas generaciones. Yo creo que creo en la construcción política donde necesitamos las opiniones y la experiencia de cada uno. Hace falta la opinión de los jóvenes que vienen con una idea distinta desde las bases, pero estoy hablando de los chicos de 20 años que todavía no han tenido una participación política y es necesaria la opinión de una persona que tiene una trayectoria de 30 años en la política, porque cada uno desde su punto de vista puede hacer un aporte a mejorar la calidad de la gestión política, no solamente de la gestión administrativa, que es de la que estuvimos hablando hasta recién. La gestión política también necesita de todas las miradas, que no quiere decir que esto no genere diferencias, fricciones, tensiones. Esto es normal y no hay que tenerle miedo, pero siempre tiene que tener como objetivo la construcción. Yo estoy absolutamente convencido de que el diálogo en lo político es fundamental. Yo de hecho tengo diálogo como vos decías recién, con distintos integrantes del radicalismo. Tengo diálogo con partes del peronismo, tengo diálogo interno dentro de Juntos por el Cambio con todos los actores que están dentro de este espacio político y con todos los actores que están afuera también, porque creo que hay que ampliar la construcción política y que tenemos el desafío por delante de empezar a generar acuerdos que no se generaron en el pasado, y con acuerdos no me refiero a alianzas políticas. No, ni a cosas raras, ni arreglos, ni a ninguna de esas cosas. Estoy hablando de acuerdos estratégicos. No, de acuerdos en el sentido de pensar qué municipio queremos de acá para adelante y cuáles son las cosas en las que tenemos que estar todos juntos para ir a plantearlas en la provincia y en la nación, en las cuestiones básicas que necesitamos para avanzar como sociedad. En eso tenemos que sentarnos o poder sentarnos en una mesa a discutir sanamente, con ese objetivo por delante, con que en el futuro podamos hacer todas las cosas que necesitamos en el distrito. Le agradecemos. Entre las cosas que reclaman, si se puede generar mano de obra para los jóvenes, ¿no? O armar algún club barrial como para que estén cansados en la noche, ¿no? Con la mente ocupada. Hay que seguir trabajando firmemente en eso. Hay muchísimos proyectos. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio. También tenemos diálogo con representantes de las instituciones y estamos hablando justamente de esos mismos temas.